La literatura de los años 90 y contemporánea. Primero son dos movimientos, son dos momentos, quiero decir. Primero son dos momentos. La década del 90 particularmente tiene que ver con la inmediatez del fin de los conflictos armados como tal, ¿no? en Centroamérica. Y la literatura contemporánea ya pues viene precisamente de ese periodo, posterior a ese periodo. Sobre la perspectiva de la literatura centroamericana de la década del 90, primero tendríamos que hablar de ciertas obras, ciertos autores. Quizás en el caso de Honduras, en la década del 90, por ejemplo, se publicó un libro que se llama Puntos Cardinales, de Juan Ramón Saravia. Juan Ramón Saravia, como el resto de los autores centroamericanos, igual en Honduras, Juan Ramón Saravia es un completo desconocido. Nos interesa nada más a los que nos dedicamos a esto, y muchas veces ni a los que nos dedicamos a esto. Pero en su libro, Puntos Cardinales, Juan Ramón Saravia, por ejemplo, aborda temas como la destrucción del icono de Morazán, por ejemplo, cuando en una de las piezas le escribe una carta y le dice de que su poema no sirve para nada. En otra de las piezas él arma el mapa de Estados Unidos, por ejemplo, con la pieza, y la pieza es los nombres de todos los grupos étnicos que originalmente estaban en Estados Unidos. Y tiene mucho simbolismo, tiene una carga simbólica muy fuerte, Puntos Cardinales, porque tiene que ver un poco con eso, con la desmitificación de lo que significa el civismo, ¿no? Que posteriormente, pues ya te decía, el libro Poemas en Onda Corta de Fabricio Estrada, de 2009, lo aborda nuevamente con otras perspectivas, con otras características más nuevas, pero el lenguaje sigue siendo el mismo, es la desterritorialización. La poesía es un territorio completamente ajeno al territorio de las fronteras, ¿no? Y se puede dar ese lujo de destruir y construir nuevamente un imaginario. La poesía quizás eso sea uno de los grandes logros de la poesía. Igual en narrativa, la obra novelística, por ejemplo, de Horacio Castellano Moya, o de los poetas salvadoreños de la posguerra, por ejemplo, que abordan todo el tema del conflicto armado. Quizás en El Salvador, pues todavía hoy no se logran desprender del hermano mayor que significa Roque Dalton, pero en toda Centroamérica la estética de la poética y de la narrativa centroamericana está transversalmente marcada por la obra de Dalton, y quizás grandes rasgos se pueden notar en poetas como Fabricio Estrada, como Mayro Yuela en Honduras, como Misco en El Salvador, no sé, como el mismo Javier Payeras y toda la generación de la posguerra, que aunque hay un intento, hay una intencionalidad, ¿no?, de otras búsquedas estéticas, hay cosas que nos siguen marcando: los conflictos armados, la guerra, los desaparecidos, el tema de los femicidios. Nuestra estética literaria, si me preguntas, en ese sentido es la de la guerra permanente en Centroamérica. Perspectivas, la literatura centroamericana, la única perspectiva es la de quedar en el olvido, pues, porque no hay un mercado editorial, no nos vendemos, o sea, nosotros no vendemos, nuestros libros no se venden. Es más fácil que un lector centroamericano compre La Ley de Borges, que no está mal, que lo lea, todo el mundo debe leer a Borges, no estoy diciendo lo contrario, a que vaya a una librería en busca de un autor centroamericano. Nuestras perspectivas en ese sentido es la de quedar en el olvido. Variedad de escritores centroamericanos. Habría que hacer el mapeo correcto, pero sí los hay. Aquí en Guatemala han avanzado muchísimo en ese sentido. Te mencionaba el libro que editó Catafixia, que es un libro muy interesante porque es único en la región. En Guatemala han avanzado mucho en ese sentido. Se han identificado como una generación, lo que en Guatemala los poetas y narradores llaman la generación de la posguerra.
que incluye autores como Javier Payeras, como Estuardo Prado, como Martín Díaz Valdés, Carmen Lucía Alvarado, Vania Vargas, Marvin García, Alejandro Marrey y otros autores que tienen que ver con esa generación de la posguerra, pero hay una identificación, habría que ver en el resto de Centroamérica, habría que hacer el mapeo adecuado, pero sí hay una variedad. En Honduras hay una generación muy interesante, sobre todo después del golpe de Estado, precisamente pues, es la generación a la que yo pertenezco, aunque yo estoy peleado con el término generación, no me gusta, eso significa limitarme, ¿no?, a cierto periodo de tiempo en el que mi obra está marcada, ciertas temáticas en las que mi obra está marcada. La literatura es un imaginario inacabado en el que permanentemente estamos construyendo, y los escenarios y los imaginarios se van construyendo colectiva y cotidianamente. Entonces, en ese sentido, los autores de la región van mutando. No es lo mismo la generación o el grupo de escritores de los 90 en El Salvador que los actuales, por ejemplo. Los escritores contemporáneos como Eric Tomasino, como Doug Mental, no es lo mismo a la generación a la que pertenece Otoniel Guevara, Misco, Crisma Mancilla y otros autores que están un poco más atrás, ¿no?, que son como hermanos mayores a los que te acabo de mencionar, como Luis Borja, que es un compañero muy joven, y que tienen una propuesta estética muy interesante, de mucha ruptura. En Honduras, por ejemplo, hay vacíos generacionales muy grandes. En la década del 90 estamos hablando de, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Julio Escoto, a nivel de la narrativa, Juan Ramón Sarabia, y así. Y después hay un enorme vacío hasta que aparece la gente de País Posible en la década posterior y generan un cambio, generan una propuesta, generan un colectivo, un sentimiento de grupo que se rompe con el golpe de Estado por las diferencias políticas y porque el golpe de Estado nos marca como marca la guerra en el resto de países, ¿no? De la literatura nicaragüense conozco muy poco, igual que la de Costa Rica, así que prefiero no hablar para no ir a decir una estupidez. Que se produce en Centroamérica después de la firma de los acuerdos de paz es una literatura de momento, mucho con enormes carencias de una búsqueda estética coherente. Corresponde primero al desencanto de una posible revolución en Centroamérica, corresponde al cansancio militante de los escritores, al cansancio de la sociedad centroamericana. O sea, da la sensación de que en Centroamérica se vive del hastío, del desasosiego. La literatura centroamericana después de los acuerdos de paz, pues mucho habla de eso. Basta con echar un ojo breve a la obra de escritores como Horacio Castellano Moya, no sé, o de la generación de la posguerra en Guatemala, ¿no? Y si podemos comparar, por ejemplo, el Soledad Brother de Javier Payeras, que habla también de esa intención de ese vacío existencial que queda en Centroamérica tras la guerra, tras la firma de los acuerdos, tras la falta de soluciones políticas concretas que desembocan precisamente en una literatura que viene quizás de un periodo, digamos, de mucha presión social por la necesidad de comunicar cosas, ¿no?, desde la literatura. La literatura de guerra es completamente panfletaria y la de posguerra no se desprende precisamente de ese canon, ¿no?, de ese canon centroamericano. Y bueno, hablando de Castellano Moya, el gran masturbador o
o El Asco, que quizás es su obra más conocida, o La Sirvienta y el Luchador, que fue la última novela que leí de él, que rescata, digamos, esa memoria y mucho de la simbología de la literatura centroamericana, de la tradición, ¿no? Esa búsqueda constante de la necesidad de reconstruir una Centroamérica que históricamente está fragmentada. Entonces, y ese fragmentamiento también o sea, no puede ser, no podría ser distinto. Ese fragmentamiento se vive en la literatura y en las demás artes, pero en nuestro caso específico para la literatura. Ese fragmentamiento metafísico, ese fragmentamiento físico, o sea, el hecho de que nuestros países estén divididos, ¿no? Y que hayan fronteras que nos dividan, esas fronteras que a la vez son reales y ficticias, esa doble connotación, pues se nota en la literatura centroamericana. Igual tiene características muy particulares en los países muy puntuales, pero así como es una literatura de efecto momentáneo, de una falta todavía incluso de la literatura inmediata, o sea, todavía no se desprende completamente del panfleto, de la búsqueda de comunicar una intención política dentro de las obras, política militante. Y bien eso, ¿no? O sea, como está marcado por la posguerra, está marcado por los desaparecidos, por la búsqueda de esos desaparecidos de las obras. La posguerra como tal, la guerra, los desaparecidos, esa es la constante. O sea, la de la muerte, la del hastío, la del desasosiego, la sensación de que no existimos, la sensación de que Centroamérica no existe, ¿no? Quizás esa sea la constante, el hecho de que vivamos con la sensación de que nuestros países son inexistentes. Desde la literatura se siente ese vacío, se siente esa necesidad de ubicarnos puntualmente en un mapa que no existe. Entonces, las obras hablan de eso, de esa necesidad de encontrarnos, de vernos, pues como que te ves en el espejo. Entonces, esa sería como si habláramos de temática, pues. La poesía tiene su público específico. Yo todavía sigo así sin saber, y creo que quizás la mayoría de los escritores de Centroamérica no saben para quién escriben. En ese sentido, hablando en la búsqueda de ese lector, de ese público cautivo, no te sabría decir, porque tampoco es que publicamos un libro y podemos vivir de la venta del libro. Nuestros libros pueden quedarse se quedan en las casas de los autores, de los editores, se quedan ahí porque no hay políticas editoriales, porque no hay un mínimo plan estratégico de mercadeo de la literatura, porque el público lector en Centroamérica no ve al autor centroamericano como eso, como alguien que su oficio, que su trabajo, que su profesión es la literatura, ¿no? Es decir, se reconoce el trabajo de los médicos, se reconoce el trabajo de los ingenieros, se reconoce el trabajo de los docentes, pero el de los artistas es un tanto mucho más complejo, ¿no? Alcanzar la profesionalización y decir, voy a escribir y voy a poder vivir de eso. Yo creo que el único escritor de Centroamérica que vive de la literatura es Horacio Castellano Moya, y quizás no lo va a hacer hasta muy tarde, ¿no? O sea, como muy entrado en edad. Entonces, como es decir, pasamos toda nuestra vida viviendo de otras cosas. Yo soy gestor cultural, por ejemplo, ¿no? Y he hecho miles de trabajos, pero de la literatura jamás, digamos, he podido tener la certeza de que voy a vivir de ello.
los libros, usarse la palabra poeta o la palabra escritor en Centroamérica como un título feudal, entonces te llaman poeta, y decía Pedro Casal de la Liga, te llamarán poeta y te levantarán un póster para colgarlo en la sala de su casa. Es súper interesante, digamos, esa valoración, porque eso precisamente, ¿no? Como no, llevamos vidas normales como cualquier persona, o deberíamos aspirar a llevar una vida normal como cualquier persona, preocuparte por el mercado, preocuparte por los deberes de la casa, vivir con tus hijos si tienes hijos, cuidarlos, ¿no? O sea, sabiendo que vivimos de otras cosas menos de la literatura, entonces como la transmutación en esa imagen del escritor es demasiado idílico, ¿no? ¿Cómo idealizar una imagen? Bueno, los Juegos Florales, como cualquier otro premio, es un premio más. Me parece que los premios son necesarios o no, o sea, dependerá de cada valoración, pero no, o sea, como lo que pasa es que hay una trampa con el tema de los premios, y es el hecho de que si ganas un premio te creas que eso te valida como escritor o escritora. No es cierto, puedes ganarte 10, 15, 20 premios en la vida, y eso no es eso lo que te hace escritor o escritora. O sea, el premio no significa nada, y yo creo que me excuso mucho en Mestre cuando me toca hablar de los premios, porque Mestre dice que a la poesía la poesía no tiene cuidado por los premios, o sea, a la poesía le pasan de largo, porque no tiene ninguna relación el acto de escribir o el acto de construir una obra, o el acto de escribir en sí, con el hecho de ganarte un premio. O sea, son dos cosas completamente alejadas. Si te lo ganas, creo que está bien, pues, o sea, porque es el hecho de que hay una cuestión económica que de alguna manera te ayuda, sobre todo en nuestros países tan empobrecidos, y en donde un escritor no puede acceder a eso, a vivir de la literatura. Entonces es una manera digna de pasar, digamos, algún periodo de tiempo, pues, porque tampoco dura tanto, las cantidades de dinero no son muchas, y si te lo ganas, y ganártelo tampoco, repito, no, el premio no te hace escritor. De que el libro tenía 3 partes, que estaba construido, pensado, o la intención era que al leer el texto se pensara en una película. Tiene que ver con mucho tiene que ver con los desaparecidos en el país, con los femicidios. De hecho hay piezas que tienen epígrafes de periódicos, porque me llamaba mucho la atención la forma en la que los diarios ponían la noticia, ¿verdad? Que muchas veces suelen ser absurdas, ¿no? Suelen ser absurdas porque la noticia se deshumaniza mucho. Entonces la forma en la que describen las muertes, la forma en la que describen los femicidios, me llama la atención cómo se construye la noticia de manera fría. Entonces algunas piezas tienen epígrafes de diarios, de periódicos de Honduras, que hablan precisamente, o sea, la nota roja que habla precisamente de las muertes, y luego está cruzado por esa sensación de la desterritorialización, de sentir, como había dicho antes, de que Honduras no existe, de que Honduras ha desaparecido, de que eso donde antes estuvo Honduras ya no lo es, y que eso ha quedado como un territorio vacío, ¿no? Un vacío dentro del territorio. Y esa sensación es la que me mueve a construir ciertas figuras dentro de la pieza, dentro de la obra. El título corresponde precisamente a eso: Imaginario libro de posguerra, porque ¿cómo se puede escribir un libro de un lugar que no existe, que también es imaginario? Entonces, digamos que esa es la búsqueda, pero que también tiene que ver con que un país en donde los muertos es la noticia cotidiana, es el menú del día,
Entonces comienza poco a poco a perder su espíritu, su alma, su color, y poco a poco muere, ¿no? Entonces es un país que va muriendo lentamente y va desapareciendo lentamente. A mí me parece un proyecto noble, te lo decía antes, es un proyecto que me sigue llenando, me sigue convenciendo de que podemos alcanzar la ternura. Tal como se me fue presentado, pues digamos, no dudé en participar. Me parece eso un gesto noble, el hecho de tomarte el tiempo de leer un montón y de seleccionar de todo eso de lo que leíste para construir un proyecto que va dedicado a personas que no pueden con sus ojos leer, ¿no? Entonces, no, nada de eso me parece noble. La literatura es para todos, ¿no? El arte debería ser disfrutado por todos, sin excepción alguna, porque tiene que ver con eso, con lo humano. Que conozco muy pocos escritores nacidos en el 90 que en lo personal y muy particular considere como trascendentes, que pudieran ser parte de un referente de los 90. De pronto podré conocer a Luis Morales acá en Quetzaltenango, estará también Carlos García, pero no conseguiría yo tal vez tener una referencia centroamericana con poetas nacidos en el 90. Yo me atrevería a decir que Centroamérica no tiene una referencia pues desde los 80 y podría decir como referencia en el caso de Guatemala a Carmen Lucía Alvarado, que yo considero que es una referencia muy importante tomar en cuenta, a Martín Díaz Valdés, que también es otro poeta que tiene un estilo muy diferente a muchos de los escritores nacidos en los 80. Y de pronto también me gustaría mencionar en Honduras a Martín Calix, por ejemplo, que considero un poeta muy interesante, a Roberto Deras en El Salvador, que no estoy seguro si exactamente sea de los 80 o de pronto puede ser de los 70, ¿verdad? Pero por ahí. Y más allá de Centroamérica, sí me gustaría hacer una referencia específicamente en Panamá, que yo creo que de Centroamérica, si es que se considera como Centroamérica, hay dos escritoras que yo considero que de finales de los 80, estamos hablando entre el 87 y el 89, que son muy importantes leerlas. Es Magdalena Camargo y ¿cómo se llama? Una poeta de apellido Mendoza, que se me va el nombre por el momento, pero yo creo que son dos referencias muy importantes que deben tomarse en cuenta. En mi perspectiva, yo creo que seguimos hablando de la guerra. Yo considero que es importante mantener la memoria como parte de una sociedad, pero yo creo que la poesía no debe ir encaminada en las cuestiones revolucionarias. Yo creo que hay una generación que nació en el 89, inicios de los 90, que ya no vivimos en una Guatemala en un conflicto armado. Yo creo que ya las canciones de los guaraguaos y cuestiones revolucionarias pues ya quedaron atrás. Yo creo que la literatura que debe de estar surgiendo ahora es como la literatura que está siendo influenciada por el internet. A mi manera de pensar, hay una cuestión como más de socialismo en el internet, ¿verdad? Porque todos somos parte de esa generación cibernética donde podría ser una nación donde todos formamos parte, y que yo creo que no comparto, pero es lo que sucede, y que seguimos hablando de la guerra en la poesía, y yo creo que la poesía, no sé, en el contexto mundial de jóvenes historias. Bueno, yo creo que este proyecto pues nace luego de un proceso en el que inicio a tener un contacto con escritores de España y escritores de México, específicamente del norte de México, de Tijuana y de Baja California, y se inicia un nuevo proyecto con poetas de Venezuela que se llama Los Perros Románticos. Es un grupo en internet que busca publicar de cierta forma influenciados por la generación Alt-Lilt, que por muchos ha sido criticada, ¿verdad? Que para muchos es un proceso de preescritura, o
para otros, como en el caso del poeta chileno Héctor Hernández Montesinos, que él considera que siempre los cambios o nuevas técnicas de escritura no son muy bien aceptadas por los críticos, ¿verdad? Porque por lo general los cambios o nuevas tendencias literarias muchas veces se consideran como que no cumplen con los requisitos y pues con cualquier otras cosas como esas, ¿verdad? Pero por ahí va el trabajo que yo presento, es más influenciada de cierta forma por el internet, aunque no hablo absolutamente nada de cuestiones cibernéticas, pero creo que los ebooks y los foros en internet con poetas de todas partes del mundo me ha influenciado mucho, por ejemplo, a la hora de trabajar este proyecto literario que comparto con ustedes. En general, cualquier certamen de poesía, no sé, creo que ganas un certamen porque tienes que caerle bien al gusto literario del jurado, ¿verdad? Yo creo que hay obras muy importantes y trascendentes en Guatemala. Quisiera hacer énfasis, por ejemplo, en un poeta. Martín Díaz Valdés es un poeta que yo sé que siempre ha participado en certámenes literarios y que yo considero un poeta que sí merece un premio de ese calibre, pero nunca lo ha ganado. Y pueda que porque los jurados manejen algún tipo de lineamiento que ya no considero yo que sea como actual o contemporáneo, ¿verdad? Yo creo que se está calificando una poesía que ya no es la que se está manejando en la actualidad, y pienso que cualquier certamen literario que pueda ser aquí o otra, siempre tiende a hacer esto, un poco de suerte y de logre acertar en el gusto del jurado, más que de que tu calidad de trabajo sea buena o que tu obra pues pueda trascender. Yo considero que ganar un certamen literario no te garantiza que tu obra vaya a ser extraordinaria. Muy bien. Este proyecto porque yo creo que parte de la literatura es trascender, ¿verdad? Es compartir lo que se vive, lo que se siente. Hoy justamente platicaba con un amigo sobre el poeta chapaneco Balán Rodrigo, ¿verdad? Que él hace una descripción tan detallada de un momento estático. Y de cierta forma yo creo que también para los que no tienen acceso a la luz, a no ver y escuchar, creo que es como un proceso de creación mucho más profundo y mágico, ¿verdad? De generar una expectativa de la realidad sin poder conocerla. Y llevarles la literatura o tal vez un poco de la forma de pensar de cada uno de los escritores de esta manera es un proyecto bastante interesante, ¿verdad? Como que ampliar el panorama o el imaginario de las personas no videntes, y yo creo que esa fue una de las cosas que me motivó a compartir y pues estar con ustedes aportando a este proyecto.